Operación de Mejora Continua. Hoy nos acompaña Gerardo Alonso Schwartz, economista en jefe de IERAL, Fundación Mediterránea. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Cindy, gracias por la invitación. Estoy acostumbrado a la radio, pero no tanto al espacio de televisión que tiene. Teníamos pendiente Sí, sí, cierto. cierto. Del programa aquí. Recientemente hicieron una presentación, Fundación Mediterránea hizo un evento donde hubieron distintas presentaciones con respecto a la situación económica del país, la situación macro y micro. Contanos un poquito de qué se trató esto. Nosotros todos los años, aparte de tener nuestras reuniones mensuales de trabajo, donde hablamos mucho de coyuntura, dedicamos por lo menos 1 o 2 veces al año, y siempre por lo menos una de estas oportunidades es con el evento de fin de año. Aprovechamos la reunión, una de las reuniones más grandes que tenemos, para tratar algunos temas de coyuntura, pero principalmente temas de más mediano y largo plazo, tanto a nivel nacional como a nivel regional o de la provincia de Misiones, en este caso en particular. Y para eso invitamos, no solamente tenemos a los economistas locales, entre los cuales me encuentro, sino que también tenemos la presencia, invitamos a otros economistas de otras regiones. Y para esta oportunidad los hicimos invitar puntualmente al presidente de IERAL, que es un especialista en sistema tributario, sector fiscal, para que nos cuente, el nombre de él es Marcelo Capello, que nos cuente acerca de cuáles son las perspectivas en cuanto a la reforma tributaria y qué implica esta reforma para la cantidad de recursos que administra cada una de las provincias y la nación a partir del año que viene, y qué implica en cambios en impuestos pagados y demás. En segundo lugar, tuvimos también la presencia de Gustavo Reyes, que es nuestro economista jefe de la regional Cuyo, o sea, Mendoza, que él es especialista en macroeconomía nacional, para que nos hable un poco de mercados financieros y algo de política monetaria que está llevando adelante el gobierno nacional, y algo de coyuntura económica nacional. Y finalmente me tocó a mí la parte del análisis local, donde me dediqué a hacer contar un poco qué es lo que está sucediendo durante este 2017, hacer algún balance de qué es lo que pasa en las provincias del NEA, en actividad económica, sectores y algunas perspectivas también en el mercado laboral, salarios, inflación y demás. Y a partir de esto pensar un poquito en el mediano y largo plazo de la región y qué es lo que podemos esperar en base a algunas pistas que ya tenemos. Bueno, justamente esa era la temática. Bueno, ¿cuál sería el balance para nuestra región? Bueno, para nuestra región en general, pero en particular para nuestra provincia, vamos a encontrarnos con que a partir del segundo trimestre de este año ha comenzado a recuperarse la cantidad de empleo privado generado. Esto lentamente ha comenzado a recuperarse a partir de este segundo trimestre de 2017. Recordemos que el año pasado tuvimos una caída importante, de hecho el PBI nacional cayó casi 3 puntos porcentuales, un poquito menos de eso, 2,7, y a partir de este año comenzó a recuperarse. Pero debido a la integración económica que tiene nuestra provincia, tanto de manera formal como de manera informal, a través del comercio fronterizo, la recuperación tardó un poquito más de llegar a nuestra provincia de Misiones, y es por eso que recién lo empezamos a ver en el segundo trimestre de este año. Primero en forma muy tímida y luego se fue consolidando. Esta recuperación en cantidad de empleos obviamente va a depender de cada uno de los sectores, después si queremos hablamos un poquito de cada uno de ellos. Pero implicó de que estamos cerrando el año con casi un 5% de crecimiento en cantidad de empleos con respecto a los que teníamos el año pasado, cantidad de puestos de trabajo en el sector privado, sumado a lo cual tenemos que también mencionar de que los salarios a partir del segundo semestre de este año le comienzan a ganar claramente a la inflación, con lo cual se suma o hay un incremento del poder adquisitivo de los salarios. Con lo cual, si sumamos las dos cosas, un crecimiento del poder adquisitivo real, esto es sacando la inflación, deflactada la inflación, más una mayor cantidad de puestos de trabajo, esto nos da un crecimiento de la cantidad de dinero disponible y por lo tanto una cantidad creciente de ventas minoristas. Obviamente también acá tendremos que hacer la disquisición, o tendremos que hacer la diferencia entre aquellos productos y aquellas localidades que son fronterizas a Paraguay o Brasil, y por lo tanto ahí tendremos alguna diferencia. Pero los productos donde no podemos comprarlos del otro lado de la frontera, como pueden llegar a ser automóviles, motos
o automóviles usados, hay un crecimiento muy claro, superior al 40% en cualquiera de estos rubros o cualquiera de estos productos en toda la provincia de Misiones, que justamente nos habla de esta recuperación del poder adquisitivo de los salarios misioneros. ¿Y cuál sería la perspectiva 2018 o perspectiva a corto y mediano plazo? En el corto plazo somos muy optimistas. Esto significa de que pensamos de que vamos a seguir creciendo, que la Argentina el año que viene va a consolidar este proceso de crecimiento. Este 2017 seguramente estaremos cerrando los números, cuando se publiquen vamos a tener seguramente un crecimiento, nos van a dar estos números, un crecimiento de aproximadamente el 3,2%, superior a lo que caímos el año pasado. Entonces implica no solamente que nos recuperamos, sino que crecimos un poquito más. Modesto crecimiento, pero crecimiento al fin. El año que viene las perspectivas casi de todos los economistas, hay consenso en esto, que creceríamos también aproximadamente entre un 3,2, 3,5%. Algunos hablan un poquito más, pero en realidad hay cierto consenso en que el crecimiento va a haber y que este crecimiento no será espectacular, o sea, no será un crecimiento de 10 puntos porcentuales, sino que será un crecimiento también modesto, pero que va a continuar esa línea que ya ha comenzado este año. Y esto seguramente se va a trasladar a la provincia de Misiones, no solamente por mayor demanda de los grandes centros urbanos. Recordemos, por ejemplo, que en los grandes centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires, conurbano, Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, hay un auge muy importante de la construcción, no solamente pública, sino también privada, y esto implica mayor demanda de materiales de la construcción, algo que para nosotros es muy importante porque la mayor parte de la madera que producimos en nuestra provincia se utiliza en la construcción, justamente para encofrados y demás, con lo cual este es un dato muy interesante, además de mayor atracción que pueden llegar a tener el consumo final de algunos productos agroalimentarios que también producimos en la provincia de Misiones. Este año 2017 también me olvidé de mencionarte de que estamos cerrando con números que, más allá de la cuestión de tipo de cambio, que muchos hablan del retraso de tipo de cambio y que no es el ideal para las economías regionales, y estoy de acuerdo con esta última apreciación. Más allá de eso, es interesante mencionar de que en los primeros 8 meses de este año la provincia de Misiones ha registrado un incremento en sus exportaciones más del 30%, principalmente motivado por las ventas de la forestoindustria, pasta celulósica, pero también madera, y en segundo lugar también el sector de infusiones, o sea, yerba mate y té. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta un escenario en el cual prevemos que va a continuar descendiendo lentamente, pero va a continuar descendiendo la inflación, creemos que el año que viene también será positivo para la provincia de Misiones por una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, recuperación justamente de algunas exportaciones que habían caído fuerte el año pasado, y a su vez con la atracción importante que implica el aumento de la demanda interna de la Argentina. Entonces, en el corto plazo somos muy optimistas, y las dudas que podemos ver o las nubes que vemos que posiblemente puedan llegar a no implicar noticias tan positivas, seguramente están en el mediano y el largo plazo con respecto a la sustentabilidad o la sostenibilidad del modelo económico nacional y la forma de financiar el gasto público, este déficit, que hoy no es preocupante el nivel de deuda, pero que tendremos que seguir mirándolo y analizándolo en los próximos años para ver justamente cómo se resuelve esta ecuación año a año. Y en el caso de la provincia de Misiones, o en realidad el caso de todas las provincias del NEA, casi todas las provincias del norte en realidad, nos encontramos a su vez con una restricción que es de muy largo plazo, que hace muchos años que la tenemos, y que si queremos crecer y queremos seguir creciendo y recuperar puestos y cambiar esta realidad que hace que los salarios promedios que se pagan en nuestra provincia sean un 35% más bajos que los promedios nacionales, necesariamente tenemos que trabajar con respecto a la productividad laboral. Y la productividad laboral tiene dos patas principales. Por un lado, la inversión en bienes de capital, maquinarias, pero por otro lado también en la capacitación de la mano de obra. Y este es tal vez uno de los temas más complejos de enfrentar y de solucionar. ¿Por qué? Porque capacitar
mano de obra implica, por un lado, puede implicar trabajar en cuestiones de certificación de competencias que sí se pueden resolver en un año, pero en muchos casos también implica pensar en toda la educación superior, educación terciaria, educación universitaria y también educación secundaria. Y en esto creo que todos estos puntos nos tienen que preocupar, pero sobre todo ocupar para justamente cambiar las perspectivas de crecimiento a largo plazo que tiene nuestra provincia. Pero con respecto a esto, en el off me comentaba sobre algunos porcentajes con respecto al nivel de educación, comprensión de texto. Hay varios en este punto. Si hablamos de cuáles son las posibilidades que tenemos a largo plazo o las restricciones que tenemos a largo plazo, nosotros desde la oficina, justamente de la regional NEA, hacemos un análisis que creo que es muy interesante con respecto a qué tan complejas son las economías, porque se ha encontrado en estudios internacionales de la Universidad de Harvard, se ha encontrado de que hay una correlación muy importante entre complejidad de una sociedad, de la matriz productiva de una sociedad y las perspectivas de crecimiento a largo plazo en los próximos 10 años. Y en ese sentido encontramos que la Argentina en los últimos 16 años ha caído en complejidad, o sea, elabora productos mucho más sencillos que los que exportaba hace 16 años. Esto es un análisis que se realizó con una muestra de más de 180 países en los últimos 30 años, o sea, por lo tanto, creemos que es totalmente fiable los datos, las conclusiones a las que se llega. Pero además de eso, llama la atención de que algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Misiones o la provincia de Corrientes, en este periodo ha caído la complejidad que ha tenido. Puntualmente la provincia de Misiones, en el año 2000 tenía el puesto número 12 de complejidad económica a nivel nacional y hoy tenemos el puesto número 14. ¿Esto qué significa? Somos menos complejos o hacemos productos que son más fáciles de hacer y por lo tanto enfrentan más competencia en los mercados mundiales. ¿Y cómo podemos hacer para hacer productos más complejos y tener una matriz productiva más compleja? Justamente tener mano de obra calificada y especializada en cosas que no son comunes a todos los procesos o a todas las producciones, sino a determinada producción de determinado producto. Para dar una idea, no es lo mismo producir rollos de madera sin valor agregado que producir calderas o producir tornos. Obviamente los tornos tienen un nivel de complejidad mucho mayor que un rollo de madera y por lo tanto la persona que está dentro de ese proceso productivo implica y necesita una capacitación mayor. Dentro de este marco es notable, por ejemplo, que en la provincia de Misiones, 1 de cada 10 personas que está en el mercado laboral tiene estudios superiores, algún tipo de estudios superiores, o sea que por lo menos un día pisó el suelo o un aula de un instituto terciario o universitario o una universidad, mientras que en otras regiones del país, como pueden ser Ciudad de Buenos Aires, tal vez la más compleja o uno de los sectores una de las jurisdicciones más complejas del país, esta relación es 1 de cada 3. Obviamente esto nos habla de capacitación de la mano de obra y esto nos habla de productividad de la mano de obra y esa es la razón por la cual tenemos estos salarios tan bajos. Pero esto no es solamente un fenómeno que podemos observarlo en este punto, sino que también lo podemos observar o lo podemos encontrar también en la educación secundaria. Y si vamos a las pruebas PISA, que ya se discontinuaron, o por lo menos ya no se hacen más en nuestro país, o vamos a las pruebas Aprender, nos vamos a encontrar con un enorme porcentaje, más de la mitad de los alumnos de escuelas secundarias no comprende correctamente un texto. Por lo tanto, la inserción laboral de esta persona para leer, supongamos, un manual de instrucciones de una maquinaria que sea incorporada, obviamente va a ser más complejo que si tuviese una mayor compresión de texto. Y eso lo podemos hablar también en matemáticas, lo podemos hablar en algunas otras ciencias básicas, ciencias aplicadas y demás. Creo que es algo común y que necesariamente nos debe ocupar porque es lo que nos va. Solamente trabajando en estas áreas vamos a generar una mayor capacitación en mano de obra, una mayor productividad laboral y nos va a permitir justamente crecer en el largo plazo. Bueno, muchísimas gracias Gerardo por acompañarnos. Por favor, gracias a vos.
Bien, nos acompañó Gerardo Alonso Schwartz, economista en jefe de la Yeral Fundación Mediterránea. Esto ha sido Mejora Continua.